¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Rendimiento Capital. El día de hoy vamos a hablar sobre un tópico que, desde nuestro punto de vista, es la primera etapa en estas tres etapas que nosotros vemos para alcanzar nuestra tranquilidad o nuestra independencia financiera. La primera etapa se llama Mejora tu relación con el dinero. Y la idea es precisamente entender cómo funciona el dinero, entender cuáles son los hábitos más relevantes para que eso suceda en nuestra vida. La segunda etapa tiene que ver con convertirse en un inversionista, invertir en bienes raíces, invertir en activos financieros, en lo que de alguna manera se acomode a nuestro perfil. Y ahí la palabra clave es convertirse, que la vamos a ir desarrollando en las siguientes entrevistas. Y el tercer punto, la tercera etapa, es hacer que el dinero trabaje para nosotros. Es decir, dejar de depender directamente de un salario o de un ingreso activo, ¿cierto? A pasar a depender medianamente de ingresos pasivos. Es decir, dinero que trabaja para nosotros y nos genera dinero sin mucho trabajo. Así que para esta ocasión vamos a trabajar en el primer pilar de contenido con nuestra amiga e invitada, una sequísima profesional de la Universidad Andrés Bello, María Teresa Jara. Ella es ingeniera en informática, ha hecho una tremenda carrera en el mundo del retail, del e-commerce, y ahí se ha especializado haciendo múltiples cursos, diplomados, también obviamente su tremenda experiencia laboral en fulfillment. Así que bienvenida María Teresa y aprovecho de preguntarte inmediatamente, ¿qué es el fulfillment? Ya, bueno, primero gracias Juanjo por la invitación. Bueno, tú también un gran profesional, te conozco desde que comenzamos a trabajar juntos, muy chicos, saliendo de la universidad ambos. Así que muy feliz de estar compartiendo hoy día contigo y también ver todo tu crecimiento y todo lo que has hecho durante tu carrera. Gracias. Bueno, pensando en, respondiendo tu pregunta de fulfillment, para decirlo en palabras súper simples, es todo lo que pasa detrás del e-commerce. Son todas las personas que trabajamos para que desde que tú compras tu producto, ¿cierto? Ese producto después llegue intacto a tu casa en el menor tiempo posible y de la mejor forma posible. Básicamente es eso. Perfecto, gracias por la aclaración, porque muchas veces estos conceptos anglosajones nos enredan a la mayoría y sobre todo a las personas que quizás no están muy familiarizadas con estos conceptos. Teresa, nos cita hoy en la temática de cómo podemos, y seguramente tú ya lo has hecho, ya tienes varios hábitos desarrollados, me comentabas ahí en la conversación previa que tienes tus hábitos, tu forma de ahorrar tu dinero, tu forma de administrar tu presupuesto. También tienes ahí tienes que lidiar o equilibrar el hecho de que tú eres empleada, ¿cierto? Del mundo del Ujú. retail, vasta experiencia en distintas empresas de retail, eh, pero también tú estás hace 20 años, ¿cierto? Con tu pareja, donde ya tienes dos hermosas niñas y tu pareja, desde que yo lo conozco también, él es emprendedor. Así es. Emprendedor, ¿cierto? De distintas, el emprendedor navega por distintas aguas Tal cada cual. cierto tiempo y esas aguas a veces son tranquilas o a veces no son muy tranquilas. Así es que mi primera pregunta, Teresa, es precisamente, o Tere, no sé cómo te digo, discúlpame ahí, cómo prefieres que te diga Tere, para... Tere, en la De confianza Tere, como siempre. Tere, bacán. Oye, Tere, entonces la primera pregunta, como te decía, es, ¿qué significa para ti esto de lidiar con que tú eres empleada, tienes un ingreso fijo todos los meses y en este caso tienes una pareja que si bien le va muy bien en ciertos momentos, quizá en otros momentos el negocio no anda tan bien? Entonces, ¿cómo, cómo te provisionas ahí? ¿Cómo administras? Cuéntame un poquito cómo lo estás haciendo. Bueno, yo siempre hay una frase que decían nuestros papás, que es media antigua, que es como que no coloques todos los huevitos en la misma canasta, ¿ya? Entonces, básicamente, si mi primer consejo es si hay un emprendedor, que el otro no lo sea. Eso es como lo primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el emprendedor, como tú bien lo dijiste, tiene momentos súper buenos, pero también tiene momentos súper malos, ¿ya? Y también tiene momentos de estabilidad que son lineales, como todo negocio en la vida, ¿ya? Pero en los momentos donde las cosas no están tan bien,
el que tiene el trabajo más estable es el ingreso fijo. Entonces tú puedes ajustar todo tu presupuesto a ese ingreso fijo. Ya básicamente esa es la forma de equilibrar, porque como la otra mitad, ¿cierto? Que es tu pareja, es un ingreso variable, tú no sabes si todos los meses vas a contar con eso, ¿ya? Entonces, ojalá siempre no fuera bien, ¿cierto? Pero también la economía es variable. Estos últimos años han sido bien difíciles con la inflación, ¿cierto? Desde el estallido social, pandemia, y eso nos ha hecho entender y aprender que no siempre vas a tener la estabilidad, ¿cierto? Y sobre todo eso lo entendieron los que eran comerciantes. Gracias Mm, a que nuestros estudios, ¿cierto? Y nuestra preparación con mi pareja, él es súper ordenado con eso también. Él también ha aprendido a tener esta relación con el dinero, entonces no, siempre hemos tenido como conciencia eso en nuestra vida desde que empezamos a vivir juntos. bien. No, súper. Ahí, bueno, es súper importante entender esa parte. Yo no solamente aplica para casos de donde los ingresos son diferentes, sino que también tenemos casos donde la persona recibe una remuneración fija y además un variable, comisionistas, por ejemplo. Por ejemplo. Y que muchas veces ese promedio o el cómo me está yendo, cómo me va a ir, uno lo cuenta en el presupuesto y se pega el guatazo después a fin de año o a fin de mes o a fin del trimestre, dependiendo los resultados, que con ese número que te imaginaste no llegó. Y, y a veces no tiene que ver solamente con que uno resolvió necesidades básicas, sino que se compró un auto o resolvió cosas que podían esperar. Entonces, Tal cual. en el caso que comentas tú, es súper bueno que desde ya tú estructuraste el funcionamiento de tu hogar a partir de un ingreso único o ingreso Ujú. fijo en este caso, y el otro ingreso lo contemplas para qué cosas, por ejemplo, cuáles son como los desafíos en donde ese ingreso se contempla o se usa, cuáles son como esos desafíos que han tenido en esa combinación. Claro, lo que pasa es que como nosotros decimos ya, el fijo es este, ¿cierto? Por ende, todos nuestros gastos mensuales tienen que estar en base a ese fijo que sabemos que va a llegar. Entonces, todo el presupuesto está basado en eso. Por ende, em, si no llega ese variable, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro estilo de vida y nuestra forma, o sea, y nuestros gastos van a estar en base a eso. Ahora, si, por ejemplo, lo variable se ahorra en lo posible, ¿cierto? Porque igual siempre hay imponderables como enfermedades, o por ejemplo, se echa a perder el auto, o hay que arreglar algo de la casa, ¿cierto? Siempre existen esos imponderables dentro de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, se ahorra lo que se puede ahorrar, lo demás en gastos adicionales que no estaban previstos, ¿cierto? Y se deja siempre un cachito, digo yo, para disfrutar también, porque no todo en la vida, ¿cierto?, es trabajo y ojalá podamos disfrutar siempre y cuando también se pueda, ¿ya? Porque también, y lo otro es pensar en qué quiero hacer el próximo año, ¿ya? Nosotros también nos planificamos con eso. De hecho, ayer conversando con mi pareja decíamos, uno de los ejemplos que quería dar mientras tú me hicieras preguntas es, ejemplo, nosotros tuvimos que cambiarnos de hogar porque creció la familia, teníamos que ampliarnos un poco, y obviamente tú como siempre primera casa quieres todo nuevo y dijimos, a ver, stop, ¿qué podemos vender? ¿Cierto? ¿Y qué es lo básico que tenemos que comprar para partir en nuestro nuevo hogar? ¿Ya? Y este, partimos con lo básico, ¿cierto? Y el próximo año, por ejemplo, colocamos los muebles que, por ejemplo, el escritorio y las repisas que queremos en las piezas. Entonces, Claro. ahorramos todo ese tiempo y al año siguiente hicimos el tema de los muebles y las repisas. Ya, ok. Después yo quería mi biblioteca, que tú sabes que yo leo mucho, entonces todos mis libros quedaron guardados en la bodega porque no teníamos librero, ¿ya? Entonces teníamos como el típico mueble
para la tele, ¿cierto? Y unos libreros chiquititos, pero que eran como para tenerla ahí de adorno y tener alguna cosita, para que no se viera tan, tan vacío el living. Y vino la pandemia, entonces tuve que, todo esto fue dentro de la pandemia además, y en la pandemia yo no tenía escritorio, porque tú antes dijiste que ibas a trabajar a tu oficina, ¿cierto? Sí, Entonces yo po. no tenía escritorio en mi casa, entonces se invirtió en el escritorio. Entonces, por ejemplo, ahí hubo algo que no estaba planificado. Entonces dijimos, ya, ok, entonces el librero esperará para el próximo año. Entonces, por ejemplo, recién este año tengo mi librero, ¿ya? Entonces además vamos de ese ahorro, ¿cuánto vamos a gastar en algo que queremos invertir para, o sea, que en realidad no es un gasto, en qué queremos gastar para algo que nosotros queremos y que nos hace felices? Ya Mm, es como que eso también es lo que, y también pensamos en las vacaciones, a dónde queremos ir. Hay años que somos más austeros, vamos más cerquita, otros que nos vamos a viajes más largos, ya todo dependiendo porque también vamos, leemos el diario financiero, vamos mirando cómo va la economía y decimos, chuta, ¿sabes qué? El próximo año parece que no viene tan bueno, mejor no gastemos mucho porque no sabemos cómo va a estar el próximo año con todas estas cosas que estamos viendo que están ocurriendo en nuestro alrededor, las guerras, todo ese tipo de cosas que a lo mejor tú cuando eras chico tú no mirabas todo eso como tu entorno, no lo mirabas, no lo estudiabas. Ahora yo creo que es súper importante estar informado y no solamente de las cosas que te sí. pasan a ti, sino de las cosas que están pasando a tu alrededor, porque eso afecta a la economía, finalmente. Sí, ¿no? Y eso, a ver, yo he estado leyendo un libro que es de carácter investigativo, que se llama El millonario de la puerta al lado, que es un estudio que hacía un especialista en Estados Unidos, que él desarrolló sus teorías, sus encuestas, una metodología de tabulación, lo desarrolló durante 20 años más o menos, hizo varias veces la encuesta, y él buscaba entrevistar a millonarios que se hicieron a sí mismos, es decir, que no heredaron el dinero y que obviamente fueron construyendo desde cero. O sea, no son gente que nació en cuna de oro, sino que eran personas que superaron un umbral de patrimonio, no de ingresos, superaron un umbral de patrimonio y un poco recopila cómo lo hicieron. Entonces, una de las cosas que habla es precisamente lo que estás diciendo tú, de la casa. La mayoría de la gente, cuando se mueve de casa, primero no contempla lo que significa cambiarse de casa. Y ahí en Estados Unidos se hablaba de más de $10.000 en puro moverse de casa. La habilitación, el flete, los movimientos, todas esas cosas, los permisos, todas esas cosas. Quizás en Estados Unidos es más caro, acá puede que no sea tanto, pero no deja de ser. Y segundo, todo el tema del amoblado. Todo el mundo, y Ujú. seguramente el modelo de consumo nos dice, cómprate todo al tiro, págalo en 24 cuotas. Tal Y cual. esas 24 cuotas a veces te dejan así, al cuello. eh, pero también habla mucho de que las personas que lograron este patrimonio neto millonario, es que sabían mucho hacer lo que decís tú, postergarse. Postergarse en función de una necesidad familiar, personal, y no ir a buscar algo por aparentar, porque tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo me cambié de casa y por aparentar para todo el resto de mi círculo, la voy a amoblar ahora, la raja, le voy a poner todos los muebles de última que hay en la tienda X para demostrar que me está yendo bien. Y el demostrar que me está yendo bien significa que no está satisfaciendo lo que decís tú, pues, oye, yo quiero un librero para mis libros. ¿Cachai? Claro, Quiero tener un escritorio cómodo para trabajar tranquilo, tranquila. Entonces yo creo que por ahí son buenas, tu experiencia se condice mucho con las prácticas que este libro recopiló. ¿Ok? Que es como tener una buena relación con el dinero y que no sea algo del momento y que tampoco sea de las vacas flacas nomás, porque también mucho sucede que las personas en la época de bonanza se olvidan de todos estos hábitos, tal cual. ¿cachai? Que es un poco lo que estamos viviendo ahora, todo esto de
las finanzas personales se ha vuelto mucho más eh, difundido, ha estado mucha más gente hablando del tema, precisamente porque la inflación llevó a que la gente, oye, qué hago para que mi plata no se devalúe? La gente que tiene buenos ingresos, oye, ¿cómo cuido mis ingresos si la próxima vez me agarra otra crisis? ¿Ok? Oye, Tere, te llevo a otro campo ahora. Decisiones financieras importantes en el hogar. Por ejemplo, cambiar el auto, lo que hiciste cambiar de casa, cómo se planifican, a cuál es con el horizonte de tiempo en el que más o menos se manejan. Eh, obviamente aquí no hay mayoría, tiene que haber unanimidad, no puede haber mayoría, hasta que los hijos opinen. Claro. Em, pero en esos grandes gastos hay que ponerse de acuerdo como pareja. Y entendiendo que ustedes ya son polos opuestos desde el punto de vista de los ingresos y quizá de la forma de llevar su vida, uno empleado, otro o emprendedor, ¿cuáles son como los tópicos relevantes ahí de las decisiones financieras, cómo las manejan, cómo se ponen de acuerdo? Bueno, primero, siguiendo la misma línea, ejemplo, auto. Nosotros tenemos uno, nada más. Hay muchas parejas que tienen dos, ¿cierto? Pero nosotros analizamos, ¿realmente necesitamos dos? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tener un auto es un gasto, no es una inversión, ¿ya? Entonces, decimos ya, ¿y cada cuánto tiempo lo queremos cambiar? Que eso es lo otro. ¿Por qué? Porque igual el auto se devalúa, cada vez las mantenciones son más caras, ¿cierto? Entonces también comprar un auto nuevo, por ejemplo, te trae otros beneficios de que no tienes que gastar tanto también después en la mantención de ese auto. Entonces tienes que como colocar en la balanza esa relación, ¿ya? Y de nuevo, y siempre y cuando se pueda, ¿ya? O sea, si yo tengo un auto que tiene 10 años y todavía funciona bien y no tengo la capacidad económica de cambiarlo, sigo con mi auto de 10 años. De hecho, tú cuando me conociste yo andaba en un auto usado, ¿cierto? Y además de eso, y te conté dentro de la historia que cuando yo empecé a trabajar, mi papá lo primero que me dijo, oye, pero todos tus compañeros están comprando un auto 0 kilómetros. ¿Por qué no te compras tú uno 0 kilómetros? Porque no necesito un 0 kilómetros y no me quiero endeudar, porque además yo estaba pagando mi universidad. Entonces, y esa como lógica, ¿cierto? La he tenido siempre, o sea, realmente necesito cambiar, como que nos cuestionamos primero y si decimos ya, nos decidimos a cambiarlo, nuevamente, tratamos de ahorrar, ¿ya? Para cambiarlo y en el caso que no se pueda, ojalá dar un buen ahorro o si ya en el Buen caso pie. extremo, un buen pie y en el caso extremo, chuta, pagaremos en cuota, ¿ya? Pero siempre y cuando se necesite, como que siempre está detrás, ¿hay una necesidad? Sí o no, ¿ya? Mm. Entonces, y lo pongo en un caso súper digamos, simple, como del día a día. Yo soy fanática de ir a Casa Ideas, de hecho, por eso trato de no ir, porque yo voy y salgo con 50 cosas que no necesito, ¿ya? Entonces, y mi pareja me dice, ¿necesitas esa taza roja? Y yo, sí, la necesito, ¿ya? Pero esa lógica no es buena, ¿cachai? Porque entonces siempre yo me cuestiono, la necesito, no la necesito. Obviamente uno se tiene que dar sus gustos y Mm. tampoco puede ser porque sí, pero es básicamente eso, como cuestionarse si lo necesitamos y planificarnos. Estamos hablando de los gastos grandes, sí, o sea, tú me dijiste Che, que po, habláramos de gastos de tal cual. inversiones grandes y No, lo siempre, grande es donde hay que ponerse de acuerdo, porque al final le va a claro, pegar a la familia completa ese gasto. exactamente. Y que te lo comenté antes de que de que estuviéramos acá, siempre nosotros nos proyectamos a 5 años. O sea, Ya. ¿qué es lo que queremos de aquí O a sea, cinco ustedes años? avanzan así como 5 años móviles o 5 años, ya, como las metas de 5 años, llegaron los 5 años y planteáis o vais 5 años móviles. No, 5 años móviles, porque Ya. como te digo, todo va cambiando. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, queríamos ir,
te estoy inventando algo que conversamos hace mucho tiempo atrás, no sé, pues queríamos hacer un viaje a Disney. Nunca lo hemos Ya, hecho, porque eso se ha ido postergando, por ejemplo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque han pasado ciertas cosas, entonces también eso te hace tener como expectativa y no frustrarte también, mm, ¿ya? Porque como que también eso se tiene que inculcar, o sea, si no lograste algo de lo que te habías propuesto porque por un tema económico, no te frustres porque tú moviste eso a otra cosa que te generó otro beneficio, otra satisfacción, otra felicidad o otra tranquilidad. sí. Entonces, es como vivir tranquilo, básicamente, como dices tú, no vivir de las expectativas del otro. Sí, bueno, esa parte es crítica, sobre todo los grandes gastos. El libro hablaba que una de las cosas que más le pegaba a los profesionales que les empezaba a ir bien, ciertas profesiones a los 2, 3 años están ganando muy buenos salarios, es que dónde se mudaban. Entonces decía que según el barrio en el que se elegían mudarse, es el impacto directo que tenían en su estilo de vida y en la capacidad de ahorrar, porque al final entendamos que cuando uno quiere alcanzar la independencia financiera, no se alcanza por ganar más dinero como sueldo, se alcanza por tener más ahorros que en algún momento generan ingresos pasivos. Entonces, lo que decía es que, por ejemplo, las personas que se mudaron, aterricémoslo a Chile, estudiante universitario que se tituló de ingeniería, salió de la Chile, la Católica, las universidades que son más nombradas y que aspiran a mejores salarios según las estadísticas. Vivió quizá toda su vida en Santiago Centro, en la Florida, en Maipú, Puente Alto, y automáticamente se quiere ir a vivir a Las Condes. ¿Por qué? Porque le va bien, porque se lo merece, porque nadie en su familia lo tuvo, etcétera. Pero cuando hace eso, se encuentra con que primero tiene que estar a la altura de sus vecinos. Segundo, tiene que estar a la altura de la comuna en la que vive. Y tercero, todo su nivel de estilo de gasto del día a día empieza a cambiar. Ah, es que allá abajo hay una cafetería donde todos los vecinos se toman su café en la tarde o hacen algún lunch. El vecino tiene 2 autos, entonces yo no puedo no tener 2 autos. Y empieza un poquito a hacerse esta carrera como las carreras armamentistas de los países bélicos, esta carrera donde se compite entre profesionales de quién tiene más. Y hay algunos casos que tu par o tu vecino vive ahí porque eventualmente los papás le pagaron ese departamento, Tal cual. ¿cachai? Y eso tú no lo sabías. Entonces, a él como él tuvo como esa ayuda, ¿cierto? Le es más fácil financieramente, pero para ti ponerte a ese nivel te genera un nivel de estrés que además no es sustentable porque uno después en la vida, en la curva de salario va bajando. Después de cierta edad, Mm. la curva salarial empieza a bajar Se mantiene, o se mantiene dependiendo qué tan hábil también sea uno en aprovechar estas experiencias que se van ganando. Así es que esa parte de dónde vivir es clave a la hora del futuro. A la hora del futuro, Tere. Y yo creo que ahí lo que habláis tú de los autos, de cómo se evalúa un auto, cómo se evalúa cambiarse de barrio. Imagínate, tú me dijiste, oye, me cambié de barrio, perdón, me cambié de casa, pero te quedaste más o menos donde mismo, tal cual. ¿cachai? Porque quizá te gusta el barrio, porque también está acorde a tu expectativa, pero si te hubiese ido a otra comuna, porque yo me imagino que tú has ido ganando más sueldo por el desarrollo de tu carrera. Ujú. Pero el hecho de que uno siga viviendo donde mismo, ganando más, es espectacular porque el resto lo puede guardar. Y ahí es donde la dinámica del ahorro es la que la gente se la salta y aspira a otras cosas. Pero bueno, avancemos entonces con siguientes preguntas. La idea es un poquito entender cuáles son como tus historias de éxito. ¿Qué te motivó como a mejorar tu relación con el dinero? ¿Tuviste como algún punto de quiebre? Tú me contáis que desde la universidad, por ejemplo, te, se- no se te ocurrió comprarte un auto nuevo, sino que fuiste al usado. ¿Esto tú lo asocias como que lo heredaste de alguien?
¿O lo sacaste por iniciativa propia? ¿O lo leíste en algún libro? ¿De dónde salió como esas victorias que tú tenías en tu vida respecto de buenas decisiones? Y yo tengo las mías también. Buenas decisiones que te ayudaron a tener hoy día una tranquilidad financiera. Más allá de si eres o no millonaria, que entendamos que ninguno de los dos hoy día es millonario. Pero estamos dando los primeros pasos, Juanjo. Súper bien, tal Algún cual. día, algún día. Así es. Em, Mira, básicamente yo creo que las ex... Mira, he tomado cursos de literatura últimamente y dicen que todo el reflejo de la escritura de un buen escritor son sus traumas o sus vivencias de la infancia, ¿ya? Ya, la infancia. Eh, yo, yo creo que esto está, como tú vives, es directamente proporcional a las vivencias que tú tuviste, ¿ya? Yo vengo de una familia grande, que no estaba pronosticado que fuéramos tantos. Creció muy rápido la familia por parto múltiple. Entonces, nuestro estilo de vida cambió drásticamente. Y te puedo contar mil historias de muchas ¿Cuántos cosas que no nacieron han ahí? ¿Tres o sido no? ¿Fueron tres, trillizos tú, sí, hermano? claro. Sí, Ah, cambia, pasamos pero de un de día para otro todo. Bueno, brutal. del día que le dijeron que eran trillizos, en realidad. Exacto. Entonces, y te vas a topar con un montón de historias de vida, ¿cierto? De personas que dicen, oye, mi papá era un emprendedor súper exitoso, ganaba muchas lucas, tomó una mala decisión financiera y quebró. Y tuvimos que cambiarnos de Lo Barnechea a Puente Alto, como dijiste. Ahí pasa al revés, ¿ya? Entonces ahí también eso genera un trauma, ¿cierto? En esa familia que pasó de tenerlo todo a tener una vida más austera, porque no es que no tengan nada, sino que tuvieron una vida más austera comparada con lo que vivían en los Arnestia. Entonces a mí me pasó que al apretarnos el cinturón, ¿cierto? Cuando pasaban estos imponderables y no tenías la capacidad de reaccionar, ¿cuál era la única opción? Endeudarse. Entonces, y la deuda, ojalá, porque tú siempre tienes el que se endeuda tiene la ilusión de que algún día esa deuda va a llegar a cero, ¿ya? Y puede pasar, si eres súper, súper ordenado, pero siempre hay imponderables. Entonces, y Sí, esos imponderables son los que y ahí empezáis el círculo de el la endeudamiento bicicleta. como la bicicleta, ¿ya? Entonces yo creo que ese fue como mi primer clic, ¿cierto? Cuando chica. ¿Y ahí cuál es, Eh, cuál en- es como el hábito que sacaste con esos? ¿Tenís tu fondo de o sea, emergencia? O sea, ¿cuál es tu precioso, así, tu cosa que no la bueno, estáis dispuesta a transar y que sabéis que eso sí o sí te va a resultar en algún momento? ¿O te resultó ya? porque ojo que yo salí de la universidad con deuda, entonces yo salí endeudada, igual que tú, Tal cual. ¿ya? Que ya Entonces, no la tengo, los tú tampoco tenés tu deuda. Ambos hemos pagado ahora, nuestra deuda claro, universitaria, ¿o no? ambos hemos pagado nuestra deuda universitaria para que otros puedan estudiar enseñanza, Así es, porque cuando tú no pagas, estás perjudicando a a las nuevas otros. generaciones, lamentablemente, ¿ya? Pero tú cuando sales endeudado, ya es una carga adicional cuando empiezas a trabajar, Mm, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿cómo salgo de esta deuda sin endeudarme más? claro, ¿Por qué? Porque como tú dijiste, y por eso es que tomé esa decisión de no cambiar, no comprarme un auto nuevo. De hecho, el auto me lo compré con mi mamá a medias, ¿ya? Porque, de nuevo, ¿para qué voy a tener un auto que va a estar parado de lunes a viernes? Prefiero que lo ocupe mi mamá de lunes a viernes y yo lo ocupaba sábado y domingo, que era cuando uno salía de fiesta, ¿ya? Em, entonces, ese es como mi lógica y desde que logré salir de esas deudas, ¿cierto? Y me metí en otra que fue la casa. claro, Entonces, claro, pero ahí la casa ya es como algo que tú tienes que asumir, ¿ya? Que sí o sí va a estar y tienes que sacarlo eso de tu sueldo, ¿ya? Entonces, cuando tú logras, ojalá tener una estabilidad económica, desde ya empieza a guardar algo, lo que sea, 10.000 pesos mensuales,
20.000, Buen una punto UF. ese, ¿eh? Buen punto. Hay gente que se atrapa en el monto. Yo conozco un montón de gente que habla conmigo de estos temas y obviamente también intercambiamos ideas y se atrapan mucho con el monto. Oye, pero es que no, si 5 lucas no me dan nada. Mira, puse 10 lucas y me ha rentado 600 pesos. Oye, el evento no es la rentabilidad que estáis teniendo. El evento es que lograste retener 10 lucas de tu mes, ¿cachai? Ese es el evento Exacto. real. Al ahorrar, yo todos los meses me ponía contenta de que yo no tocaba ese monto y lo dejaba en una cuenta de ahorro. Esa cuenta, hoy día hay una variabilidad de tipos de cuenta de ahorro que puede ser por fondo mutuo, por plazo fijo. Tienes muchas alternativas. En nuestra Claro. época eran súper limitadas, ¿ya? Entonces yo lo La dejaba en libreta una de cuenta, ahorro existía en mi claro, una época. libreta de ahorro, claro. Entonces yo creé una cuenta de ahorro, ¿cierto? Y todos los meses yo sacaba un poquito y hasta el día de hoy lo hago, que saco un poquito y lo dejo en esa cuenta de ahorro, ¿ya? Una UF, no más que eso. Entonces, ese es mi fondo para emergencias. Entonces, cuando yo tengo una emergencia, un Y imponderable, siempre lo pesco toda esa, alimentáis, siempre lo estáis alimentando. sí, tengo esa platita y la ocupo, ¿ya? Por ejemplo, alguna enfermedad grave, o como se echa a perder el auto, y ahí se me va todo. Entonces digo, ya, listo, pero parto de nuevo, partamos de nuevo, ¿ya? Y así, de forma, por ejemplo, o estupideces, por ejemplo, hubo un momento en que no tenía capacidad de ahorro, ¿ya? Pero tenía este ahorro. O sea, como que no Ya, tenía una capacidad de ahorro más alta, pero tenía este ahorro que era este como, yo le digo que es como mi reloj de arenita, yo le voy metiendo una arenita todos los meses, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quería hacerle el cumpleaños a una de mis hijas, sacaba la plata de ahí para hacer el cumpleaños, porque eso me causaba a mí felicidad. Entonces, no, y es bacán eh, porque hay un libro también que se llama Hábitos Atómicos, no sé si ya lo leíste, que ujú, habla del modelo de recompensa. En general, uno, cuando quiere desarrollar nuevos hábitos, los tiene que asociar a una recompensa. Entonces, el hecho de que tú te sacrifiques mes a mes con esa UF que desvías de tu presupuesto, ujú, eh, sabes que cuando la usas para algo que te gusta o alguien que quieres, como tu hija, eso ya te trae una recompensa. Entonces, el incentivo a volver a ahorrar es altísimo porque te recompensaste esa postergación. Así que también ahí hay un nexo súper bueno en mm, donde tú ahorras con un propósito, que en muchos casos resuelve temas domésticos, en otros casos resuelve, por ejemplo, un cumpleaños, que nunca es algo irrelevante, siempre es algo muy importante, sobre todo para los hijos. Eh, Así que ahí, importante eso del modelo de recompensa, lo traigo a la mesa para que se entienda que esto no es postergarse para morirse de hambre, como hay algunas personas dicen, oye, no, la vida miserable que me puedo dar 10 años, siendo que la podría disfrutar tanto, ¿y qué voy a tener el año 11? Capaz que me muera. Hay mucha gente claro, que dice eso. tal Solo cual. se vive una vez, me lo merezco, No, la vida mira, es corta, hay un montón de frases para esas cosas. y un tema que me pasó, que también cuando yo empecé a trabajar me ofrecieron estos típicos ahorro con seguro de vida, que estaba súper de moda cuando nosotros empezamos a trabajar. Y yo como era inexperta, pero finalmente me sirvió para algo, lo tomé. Yo dije, ya, también creo que salía una UF en esa época. Y lo tomé y ahorré, y ahorré bastante, porque yo como que me olvidaba de eso, como Esos decía, seguros ya, con ahorro que había, ¿no? O sí, todavía hay. seguro, sí todavía hay, pero el tema es que hubo un tema de salud con mis papás, y de nuevo, pues nos quedó la escoba económicamente, y yo dije, ya, tranquilos, yo tengo este ahorro. Obviamente ahí el problema es que cuando tú sacas el ahorro, pierdes todo lo que invertiste en el seguro. Es como que te Claro, castigan, ¿ya? sí, Entonces yo le decía, ya, pero yo no quiero perder el seguro, quiero seguir, no es que si usted saca todo, pierde todo. Yo, pero ¿cómo? Ya, pero bueno, filo, la letra tuve un chica. tema, claro, pero tuve un tema que uno no los lee, po. Entonces, pero tuve un problema de salud y eso del familiar, y eso me nos salvó. Entonces son cosas como que de repente
tú sin querer tomas buenas decisiones. A lo mejor no fue la mejor porque perdí igual plata, pero bueno, eso me sirvió para un imponderable. Entonces, como que yo lo nombré varias veces, pero yo creo que ese es la clave. O sea, siempre pensar que vas a tener, nunca pensar que Un todo lo que imprevisto. ganas, claro, que todo lo que ganas se va a gastar en X cosa, porque ese puro imponderable te puede dejar la escoba financieramente. Mm. Y esto no tiene relación con cuánto gano. Hay mucha gente que también se queja, oye, no, yo gano esto, tú habláis de esto porque ganáis más, o tú veis que esto es más posible porque los niveles de ingresos de los ricos, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, cuando uno tiene esa perspectiva de que el que gana más tiene la vida resuelta, no es así. En general, cuando las personas ganan más, gastan más, y ahí es donde, si no paráis esa máquina, tendría a ser, cada mes se vuelve cero tu saldo a favor, y si se vuelve cero o muy cerca de cero, la posibilidad de que pase a negativo es mayor. O sea, mientras más lejos de cero estés mes a mes, Mm. es más difícil que pase a negativo, y sobre todo si tenía un hábito de ahorro. Yo fui desarrollando, no tengo un pasado muy perfecto en esa parte. Algunos puntos de quiebre que yo he tenido, que no los voy a profundizar, han tenido que ver más con emprendimiento que con mi vida en sí. O sea, yo todo esto de las finanzas personales la empecé a abordar más por un emprendimiento que no funcionó, y en el assessment post-mortem me di cuenta que tenía mucho que ver con eso, con no manejar bien buenos hábitos financieros para la empresa. Mm. Pero no, mira, yo creo que aquí la clave también, Tere, que te quiero preguntar es un poquito el tema de educación, porque mucha gente se queja, oye, ¿sabéis qué? Esto no deberían enseñarlo en la universidad o en el colegio. Em, Mira, yo por lo menos el libro que leí, esto de no le da mucha importancia a la educación escolar en cuanto a finanzas personales, perdón, finanzas, sí, relación con el dinero, ¿ok? Los estudios no avalan la parte de la educativa desde el punto de vista de, oye, sí, esta persona fue a una universidad donde tuvo educación financiera como ramo, por ponerlo así como en simple, ¿cachai? Está mucho más relacionado con lo que trae de familia. Tal cual. Eh, entonces, la relación no tiene que ver con qué tanta educación yo puedo recibir a nivel formal,